Perfecto. En 2 minutos comenzamos. Bien. Vamos a continuar el desarrollo del componente teórico del programa. Hoy continuamos con sistema genital masculino. Es nuestra penúltima clase. La última clase es sistema genital femenino y con esto quedarían los 3 temas del corte final. El sistema genital masculino está conformado por un par de órganos que tienen función tanto exocrina como endocrina y son los testículos. Tienen función exocrina especializada, dado que no se encuentran clasificados dentro del criterio y los grupos del tejido epitelial de glándulas. Cuando hablábamos que las glándulas se clasificaban por su tipo de secreción en mucosas, cerosas o mixtas, dependiendo del tipo de conducto. Entonces, si eran tubulares, si eran acinares, si eran simples, ramificadas o compuestas. Los testículos no se marcan dentro de esta clasificación como las células germinativas. Las células reproductivas. Y la función endocrina en los testículos tiene que ver principalmente... Profesor, disculpe, Dígame. es que se le entrecortó bastante ahorita mismo, ¿no? O sea, no alcancé a escucharle casi nada. Excelente, repetimos. Entonces, parte del sistema genital masculino lo constituyen un par de órganos o gónadas masculinas que son los testículos. Los Profe, disculpe, y tampoco testículos se puede tienen ver la diapositiva. la imagen. No se puede, dice que el contenido no puede ser compartido, que no se puede descargar el archivo. O no sé si mis compañeros sí lo ven, no sé si... Sí se ve. Aparece en Sí, la profe, pantalla. sí se ve. Es que se tiene que salir y volver a entrar, lo más seguro. Bueno, entonces hablábamos que las gónadas masculinas o testículos, que son uno de los componentes del sistema genital masculino, tienen función exocrina y función endocrina. La función exocrina como glándula no se clasifica dentro del criterio de las glándulas exocrinas del tejido epitelial, debido a que los testículos cumplen los criterios de clasificación de las glándulas
desde el punto de vista ni de su producción. Que recordemos en el tejido epitelial, dependiendo de la producción, las glándulas eran de tipo mucoso, seroso o mixto, ni de tampoco del conducto, si era un conducto simple y era entonces Disculpe, tiene la internet como tubular, ni criterios. ¿Qué pasó? que tiene como la internet así como trabado, o no sé si es mi computador. Profe, se le escucha muy entrecortado y no se logra entender lo que dice. Vamos a ver. Ahora en este momento, Ahora sí. bueno, vamos a subir el micrófono un poquitico más cerca para que de pronto la lejanía hacía que se entrecortara la voz. Entonces habíamos mencionado que no se clasifican dentro del concepto de glándulas exocrinas del tejido epitelial debido a que los criterios de clasificación de ese tipo de glándulas no aplican a los testículos o gónadas, sino que los testículos tienen una función altamente especializada, que es la producción de células germinativas masculinas, o sea, de gametos, que corresponden a los espermatozoides. Desde este punto de vista de criterio de formación y función de estas glándulas exocrinas en los testículos se clasifican como glándulas citógenas, o sea, productoras de células. Como veremos más adelante, estas células se van a originar inicialmente en el desarrollo embrionario y fetal y a partir de la pubertad, o sea, la etapa del desarrollo sexual, van a sufrir un proceso de diferenciación para originar en definitiva los espermatozoides o células sexuales masculinas. Entonces, la función exocrina de los testículos o gónadas masculinas se clasifica particularmente en el sistema genital como glándulas citógenas, o sea, productoras de células. Son tanto los testículos como los ovarios una clasificación particular de glándulas exocrinas debido en ambos a la función de producción de células germinativas. Junto a los testículos encontramos unas vías como glándula exocrina que se conocen con el nombre de vías espermáticas. Esas vías espermáticas son las que permiten el tránsito de los testículos en dirección al pene u órgano copulador y posteriormente para ser expulsados a través de la uretra. Hay unas vías que se originan al interior de los testículos acompañando en los escrotos y otras vías que se originan en el transcurso del canal o conducto inguinal, como es el cordón espermático, y otras que se forman posteriormente en la unión de las glándulas anexas. Entonces, el segundo componente del sistema genital masculino son las denominadas vías espermáticas. Al interior del testículo, como veremos, también se forman unos conductos intratesticulares, que son los que inicialmente permiten el tránsito de los espermatozoides una vez que se forman al interior del testículo en dirección a las vías espermáticas. Luego veremos que forman los conductos intratesticulares, que están formados por los túbulos rectos, la red testicular, los conductillos eferentes, a los cuales posteriormente se unen las denominadas vías espermáticas propiamente dichas. El tercer componente del sistema genital masculino son una serie de glándulas que se conocen con el nombre de glándulas anexas. Existe una glándula principal en el sistema reproductor masculino que es la próstata, que se encuentra en el transcurso de las vías espermáticas y que posteriormente se une a la uretra masculina. Y existen otras glándulas accesorias secundarias que hacen parte igualmente del sistema genital, dentro de las cuales encontramos las glándulas que constituyen las vesículas seminales
y las glándulas que constituyen las glándulas de Cowper, o son las glándulas que se encuentran a nivel del pene, que son básicamente las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cowper. En conjunto, estas glándulas lo que contribuyen es a la producción de una secreción que acompaña a los espermatozoides, que en conjunto forman lo que se conoce como semen, que es el medio a través del cual circulan los espermatozoides en las vías espermáticas y posteriormente durante la eyaculación. Y como cuarto y último componente del sistema genital masculino tenemos un órgano copulador o pene, en el cual se cumplen igualmente unas funciones, como veremos más adelante, dentro de las cuales está no solamente lo que es la expulsión del semen con los espermatozoides, sino también lo que tiene que ver con un componente a través del cual, como vimos, comparte con el sistema urinario, que es la uretra, que es un conducto que sirve tanto en el hombre para las vías urinarias como sirve para el sistema genital masculino. En el testículo lo que vamos a encontrar es básicamente tres componentes importantes. Lo primero que tenemos que mencionar es que los testículos se desarrollan junto al desarrollo del sistema, etcétera, los Pander, y que posteriormente por acción hormonal que se desarrolla en la placenta y definido el tipo de sexo cromosómico, los testículos inician un proceso que van desde la cavidad retroperitoneal hacia la bolsa escrotal. En principio a través del conducto inguinal, arrastrando una porción del peritoneo que se conoce con el nombre del gubernaculum testis. Esa porción del peritoneo va a dar posteriormente origen a una de las tres túnicas que encontramos desde el punto de vista histológico que rodean al testículo, junto con la túnica albuginia, la túnica vaginal que se origina de ese gubernaculum testis, o sea, de esa porción del peritoneo que arrastran los testículos durante su descenso, y por último con la túnica vascular, que son las tres túnicas que encontramos alrededor de lo que es el testículo propiamente. En ese desarrollo del transcurso de los testículos desde la cavidad retroperitoneal, Profe, se está entrecortando un poco. generalmente del conducto inguinal, esa etapa embrionario y fetal, puede darse la posibilidad que los testículos no descienden completamente hacia la bolsa escrotal y se pueden ubicar a nivel de la cavidad abdominal, o en algunos casos se ubican a nivel del conducto inguinal. Y son aquellos recién nacidos en los cuales hay un descenso incompleto a nivel testicular. Ese descenso incompleto tiene un periodo en el cual se tiene una espera que se produzca el descenso testicular en el escroto, y es generalmente dentro de los primeros 5 años de vida, debido a que el testículo para su proceso de maduración requiere unas condiciones desde el punto de vista de su ubicación y una diferencia de temperatura, de la temperatura corporal y la temperatura local a nivel del testículo. El descenso incompleto, si no se da en esos primeros 5 años, debe producirse la fijación del testículo a nivel del escroto, lo que se conoce con el nombre de orquiopexia, que es el testículo incompleto no descendido, fijarlo a nivel del escroto para que efectivamente pueda producirse el desarrollo testicular. Si pasa los 5 años, comienza un proceso degenerativo principalmente de las células germinativas, que requieren unas condiciones del microambiente para poder iniciar su proceso de maduración, que conlleva a una diferente
productoras de hormonas tienen unas condiciones de temperatura diferentes a la de la temperatura corporal. Por eso la función endocrina se conserva a nivel testicular, que se requiere la fijación del testículo a nivel de la bolsa escrotal es para que se pueda desarrollar la función exocrina de la maduración de las células germinativas masculinas. La segunda función a nivel de los testículos, que es la función de glándula endocrina, se produce al interior de los testículos con una serie de células que provienen del mesodermo y que quedan incluidas alrededor de los conductos o de los túbulos seminíferos y se denominan las células intersticiales o las células de Leydig. Estas células de Leydig tienen un control hormonal a través de la secreción de unas hormonas en la hipófisis anterior. Igual que lo que ocurre a nivel de los ovarios, el testículo, tanto en su producción como glándula exocrina, como su producción como glándula endocrina, tiene una regulación dada por hormonas hipofisiarias dentro del grupo de las denominadas células gonadotropas. Recordemos que las células gonadotropas son parte de un grupo de células que se encuentran en la hipófisis anterior y son las encargadas de la producción de las denominadas gonadotropinas hipofisiarias. Dentro de esas gonadotropinas hipofisiarias tenemos dos hormonas importantes, tanto para el desarrollo de las células germinativas y la producción de hormonas sexuales en el sistema genital masculino y en el sistema genital femenino, que son la FSH u hormona folículo estimulante y la hormona LH o hormona luteinizante. Dado que a nivel de los testículos no hay folículos ováricos, el equivalente a la maduración de las células germinativas es la que se encarga de estimular al interior de los túbulos seminíferos la diferenciación de las células germinativas. Y la LH estimula estas células de Leydig, que son de origen mesodérmico, a que produzcan la testosterona. La testosterona es la principal hormona sexual masculina, debido a que aparte de las células de Leydig, existe la producción de testosterona de un menor efecto biológico a nivel de testosterona que se produce a nivel de la capa Profe, reticular. Dígame, profe, que si puede repetir la última parte, es que se le está ¿qué entrecortando. pasó? Se le entrecorta, profe. Estábamos mencionando que la función endocrina en el testículo está regulada por unas hormonas hipofisiarias. En la hipófisis, recordemos que hay un grupo de células. En la adenohipófisis hay 5 grupos de células y un grupo de estas células son las denominadas gonadotropas. Las gonadotropas producen unas hormonas denominadas gonadotropinas hipofisiarias. Las gonadotropinas hipofisiarias son de dos tipos. Son la FSH u hormona folículo estimulante y H u hormona luteinizante. Dado que a nivel de los testículos no hay folículos como en los ovarios, el equivalente en el estímulo de la producción de las células germinativas masculinas es la FSH para producir en la maduración los espermatozoides. Mientras que la LH a las intersticiales o células de Leydig, como vemos ahí en la diapositiva, que son de origen mesodérmico. Las células de Leydig son las encargadas de la producción de la testosterona. La testosterona es la principal hormona sexual masculina.
pero existe igualmente la posibilidad que en otras localizaciones glandulares del componente de las glándulas endocrinas se produzca igualmente testosterona, como es el caso de la glándula suprarrenal o glándulas adrenales. Recordemos que la glándula suprarrenal en la corteza se encuentra clasificada en 3 zonas: la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. En la zona reticular encontramos unas células con la capacidad de sintetizar hormonas. Esta hormona sexual masculina de la glándula suprarrenal tiene menor efecto biológico que la testosterona que se produce a nivel testicular. De hecho, es la dehidroepiandrostenediona la que se produce a nivel de la glándula suprarrenal y se considera de menor efecto biológico, dado que sirve principalmente para mantener los caracteres sexuales masculinos secundarios, como es la aparición del vello púbico, como es la aparición de lo que es el vello facial y lo que es el cambio de la voz a nivel de las cuerdas vocales en la laringe. Entonces tenemos producción de testosterona en 2 sitios: en los testículos propiamente por las células intersticiales de Leydig y por las células de la capa reticular de la glándula suprarrenal en la corteza de las glándulas adrenales o suprarrenales. Con mayor actividad biológica o efecto biológico, la testosterona que se produce a nivel testicular frente a la dehidroepiandrostenediona que se produce a nivel de las glándulas suprarrenales. Entonces, en el testículo tenemos 3 componentes que confluyen en el desarrollo embrionario y fetal. Un componente que viene del mesodermo, como ya hemos visto, y que da origen a las células de Leydig. Y estas células de Leydig entonces tienen una función propiamente endocrina, regulada por la producción de las hormonas con unas células epiteliales que vienen del epitelio mesodérmico y constituyen las células de soporte o de sostén en los túbulos seminíferos que se denominan como las células de Sertoli. Las células de Sertoli o células sustentaculares son las que le dan soporte y sostén a las células germinativas que inician el proceso de maduración. Y el tercer componente en los testículos son unas células que se derivan del saco vitelino y son las células germinativas primordiales. Esas células germinativas primordiales en el desarrollo embrionario y fetal inicialmente llegan al testículo y forman las células germinativas madres o espermatogonias y permanecen en forma de espermatogonias desde el nacimiento hasta el inicio del desarrollo sexual, o sea, la etapa de la pubertad. En toda esa etapa, si hacemos un corte de un testículo en la infancia y en la adolescencia antes del desarrollo sexual, vamos a encontrar un solo tipo de células germinativas que son las espermatogonias. Luego veremos que estas espermatogonias en el inicio del desarrollo sexual se van a diferenciar en espermatogonias de tipo A y espermatogonias de tipo B, que son las que van a dar posteriormente el origen a la diferenciación en varias etapas en la formación de los espermatozoides. Pero en principio vemos entonces hay 3 componentes claros al interior del testículo. Un componente de origen mesodérmico que forma las células endocrinas especializadas, que son las células intersticiales o células de Leydig. Un componente epitelial que forma el componente en los túbulos de las células de Sertoli o células sustentaculares o de sostén, y un componente desde el punto de vista
del saco vitelino, del desarrollo, que forman las células germinativas primitivas que posteriormente se depositan en el testículo en forma de espermatogonias o células madres. El testículo queda incluido en una bolsa denominada escroto. En el escroto encontramos un revestimiento que viene epitelial, igual que la piel en el resto de nuestro organismo, y debajo del cual encontramos un músculo, que es musculatura de tipo liso, que se conoce con el nombre de músculo dartos. Buscando en la superficie hacia la temperatura. La temperatura a nivel de los escrotos es 1 centígrados menor que el resto de la temperatura corporal. Y es lo que durante el desarrollo, en la maduración de las células germinativas madres y en la etapa de la pubertad, el desarrollo de las células germinativas para la formación de los espermatozoides. Junto a ese músculo encontramos entonces 3 capas o túnicas. Encontramos en principio una túnica que rodea de tejido conectivo denso y regular que rodea la totalidad del testículo y es la que emite unas prolongaciones hacia una zona del testículo que se conoce con el nombre de mediastino. Entonces ahí vemos lo que en la diapositiva aparece como túnica albuginia en azul claro, y vemos esas prolongaciones que de ellas se emiten hacia la zona del testículo en la cara que tiene a nivel anterior y la túnica albuginia en unas unillos testiculares. Un contenido en marrón. Cada testículo tiene aproximadamente unos 250 lobulillos testiculares. Y cada lobulillo testicular, o sea, cada uno de esos segmentos que tiene aspecto piramidal, contienen unas unidades en su interior que se conocen con el nombre de túbulos seminíferos. Ahí lo tenemos a mano derecha entre túnica albuginia y el lobulillo testicular. Cada uno de esas estructuras que se enrolla son los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos tienen una longitud aproximada de unos 50 centímetros cada uno de ellos. Y encontramos entre 1 a 4 túbulos seminíferos en cada lobulillo testicular. El promedio de longitud está entre los 30 y los 80 centímetros cada uno de esos túbulos seminíferos y tienen diámetros entre los 150 y 250 micrómetros. Al interior de cada túbulo seminífero vamos a encontrar como estructuras epiteliales formados las células de Sertoli o células sustentaculares acompañados de las células germinativas o células gonadales. Entonces se comportan como un epitelio estratificado especializado. Y luego veremos que cada túbulo seminífero queda rodeado a su alrededor por las otras 2 túnicas que se encuentran a nivel del testículo. La túnica vaginal, que ya mencionamos, es el resto del peritoneo que arrastra el testículo durante el transcurso entre el retroperitoneo hacia el escroto, y la tercera, la que se denomina la túnica vascular, que es el tejido conectivo laxo que rodea cada uno de esos túbulos seminíferos.
Siendo unas estructuras epiteliales, los túbulos seminíferos están rodeados cada uno de ellos por una lámina basal. Y esa lámina basal se caracteriza porque tiene en su interior unas células contráctiles del tipo miofibroblastos, que son las que contribuyen igualmente en la contracción al proceso en el cual las células germinativas inician su diferenciación hacia la luz de los túbulos seminíferos, como veremos más adelante. Entonces, de esas líneas que vemos que se forman de la túnica albuginea hacia la zona del testículo que se conoce con el nombre de mediastino, vemos unas perforaciones al interior de ella, en esa zona del mediastino. Esas perforaciones corresponden a parte de lo que se conoce con el nombre de conductillos intratesticulares. Los conductillos intratesticulares son las vías que se originan inicialmente al interior del testículo a partir de los túbulos inicia el recorrido de los espermatozoides. Y vías, esos conductos intratesticulares son básicamente tres. Los que se forman en los extremos de los túbulos seminíferos, que se conocen con el nombre de túbulos rectos. Y estos túbulos rectos tienen como característica que durante el desarrollo embrionario y fetal carecen de luz. La luz o abertura de estos túbulos rectos se da a partir del inicio de la pubertad, o sea, de la maduración sexual, para que cuando ya se inicia el proceso de maduración de esas células inician el recorrido inicialmente al interior del testículo y posteriormente a través de las vías espermáticas. Entonces, cada túbulo seminífero finaliza en una porción que se conoce con el nombre de túbulo recto. El túbulo recto ya no tiene células germinativas, va a tener solamente células de Sertoli y hace parte de lo que se conoce como conductos intratesticulares, que es la primera porción del recorrido de las vías que posteriormente se suman a las vías espermáticas. Y el segundo componente lo encontramos allí en esa zona en azul, donde vemos esas aberturas en azul más claro en el mediastino, que corresponde a lo que se conoce con el nombre de red testicular o red de Haller. La red testicular o red de Haller es la unión de los túbulos rectos que confluyen en el mediastino para a partir de allí originar unos conductillos que van a salir del testículo y se conocen con el nombre de conductillos eferentes. 16 a 20 conductillos salen del testículo ya para iniciar la formación de las vías espermáticas, que como observamos allí en esa estructura que tiene aproximadamente unos 7.5 centímetros de longitud, es el epidídimo. Y el epidídimo contiene en su interior la primera estructura de las vías espermáticas, que es el conducto epididimario. Entonces tenemos inicialmente unos conductos intratesticulares y tenemos, cuando ya salen del testículo, las vías espermáticas propiamente dichas. Vamos a ver ahora con detalle lo que corresponde a cada túbulo seminífero y la organización que tienen con respecto a las células que se diferencian en los túbulos seminíferos. Aquí tenemos igualmente un corte que nos muestra, entonces vemos en marrón inicialmente al interior del testículo los lobulillos testiculares, vemos los túbulos seminíferos, 1 a 4 túbulos en cada lobulillo, 250 lobulillos testiculares, y vemos la formación en la parte distal de los túbulos seminíferos, de los túbulos rectos que confluyen a nivel del mediastino. Ahí vemos a mano izquierda en la diapositiva donde dice red testicular abajo y posteriormente dice mediastino testicular. Entonces, en esa red testicular o red de testis, como ya mencionamos, van a confluir la totalidad de los túbulos rectos para después formar, como vemos arriba en la parte superior de la diapositiva, lo que dice como conductillos eferentes, que es la última etapa de los conductos intratesticulares. Cuando ya hacemos un corte propiamente, entonces vemos
Aquí tenemos la túnica albuginia, esto es lo que van a ver a nivel del laboratorio, la túnica albuginia, que es tejido conectivo denso y regular. Vamos a ver entonces cada uno de los lobulillos, que es la formación punteada que tenemos a mano derecha, y dentro de los lobulillos van a estar propiamente lo que corresponde a los túbulos seminíferos. Recordemos que aquí hay una diferenciación importante. A pesar que el epididimo tiene un conducto que tiene igualmente el uso, o sea, una porción en el centro, existe una diferencia histológica importante entre lo que es un túbulo seminífero y lo que es el epididimo. Dado a que, como veremos en el túbulo seminífero, que lo vemos en esta presentación, tiene principalmente dos tipos de células. Tiene las células de Sertoli o células de sostén, que son células epiteliales hacia la lámina basal de cada uno de los túbulos seminíferos, y tiene en su interior unas células germinativas, aquí en este corte ya en proceso de diferenciación, que nos indica que es un corte de testículo en un individuo en la etapa de la pubertad o posterior a la pubertad, en el cual ya hay diferenciación de las células germinativas. Recordemos que hasta antes del inicio de la pubertad, solamente en los túbulos seminíferos vamos a encontrar las células de Sertoli y vamos a encontrar las espermatogonias o células germinativas madres. No vamos a ver células germinativas diferenciadas como las vemos aquí, en dirección a la luz de cada túbulo seminífero, para finalizar con la formación de los espermatozoides. Si no, vemos solamente las células hacia la lámina basal, tanto las epiteliales que forman las células de Sertoli, que son células cilíndricas, como las células germinativas madres, o sea, las espermatogonias. Dos tipos de células solamente antes del inicio de la pubertad o del desarrollo sexual. Y entre esos túbulos seminíferos que observamos a mano derecha en la diapositiva, vemos un tejido conectivo laxo que los rodea. Y eso es lo que denominamos como túnica vascular. Debido a que vamos a encontrar los vasos sanguíneos, los capilares, vamos a encontrar los vasos linfáticos, y vamos a encontrar a ese nivel lo que corresponde a las células intersticiales o células de Leydig, como se marcan allí a mano derecha en la diapositiva, que nos indica que se encuentran por fuera de las células que forman los túbulos seminíferos, y que son las que corresponden a la función como glándula endocrina a nivel testicular. Cuando ya observamos entonces en un corte en detalle, como lo vemos aquí, vemos que cada túbulo está rodeado por una lámina. Al ser estructuras de origen epitelial, están rodeadas por una lámina propia. Y en esa lámina propia observamos que hay unas células, como lo dice la presentación, que más que fibroblastos corresponden a unas células contráctiles denominadas miofibroblastos. Y por fuera de ellas entonces encontramos todo el componente del tejido conectivo laxo que rodea cada túbulo seminífero, en la cual, como vemos a la mano derecha, entonces están las células intersticiales o células de Leydig. Cada túbulo seminífero entonces está formado en su pared, como observamos en esta representación, en amarillo serían las células de Sertoli, las células sustentaculares. Allí vemos su núcleo con su nucleolo, y en azul, partiendo del verde de la lámina basal hacia la luz, encontramos en principio lo que son las espermatogonias. Las espermatogonias, como habíamos mencionado, en el inicio de la pubertad se van a dividir en dos tipos de poblaciones. Unas espermatogonias de tipo A, que son las espermatogonias que venían del desarrollo embrionario y fetal, que forman dos poblaciones: las espermatogonias de tipo A oscuras, que son las células madres que permanecen, y las espermatogonias de tipo A claras. Estas claras provienen de la diferenciación de las oscuras, y esas espermatogonias de tipo A claras se transforman posteriormente en espermatogonias de tipo B. Y las espermatogonias de tipo B son las que inician ese proceso que vemos en secuencia de maduración de las células germinativas, pasando por las etapas de espermatocitos, primario, secundario,
de espermátide y posteriormente la formación de espermatozoides. Esa etapa, desde la espermatogonia de tipo B hasta la formación del espermatozoide, es lo que se conoce con el nombre del ciclo del túbulo seminífero. Y después veremos que los túbulos seminíferos se encuentran en diferentes estadios de maduración y tienen básicamente 4 ciclos a su interior que duran en promedio entre 16 a 18 días cada etapa de diferenciación. O sea que para la formación de un espermatozoide, desde la espermatogonia de tipo B hasta el espermatozoide, se requieren entre 64 y 72 días. Eso es lo que se conoce con el nombre de ciclo del túbulo seminífero. El proceso de diferenciación desde la espermatogonia de tipo B a espermatocito primario, secundario, espermátide y espermatozoide, que dura eso, aproximadamente de 64 a 72 días. Y posteriormente que esos espermatozoides se liberan del túbulo seminífero, demoran 12 días en el trayecto por el conducto epididimario. Y en el conducto epididimario desarrollan una de sus características, que es la maduración de los espermatozoides. O sea, la maduración de los espermatozoides no se da al interior de los testículos, se da al interior del conducto epididimario. Y aquí hay un concepto que hay que diferenciar entre maduración y capacitación de los espermatozoides. La maduración es el proceso que se da de los espermatozoides en las vías espermáticas. En esos 12 días en que transcurre el recorrido a través del conducto epididimario se da la maduración de ese espermatozoide. Y la capacitación se da ya cuando se depositan los espermatozoides a nivel del aparato del sistema reproductor femenino, en el cual permite que ellos puedan fecundar el óvulo, atraviesen esa corona radiante, etcétera, y puedan fecundar el óvulo. Ese es el proceso de capacitación que se da al interior del sistema reproductor femenino. Aquí tenemos otro concepto importante en esta diapositiva que tenemos que revisar. Fíjense que vemos inicialmente entonces en la parte inferior de la diapositiva en verde oscuro la lámina basal de cada túbulo seminífero. Y ahí vemos entonces los miofibroblastos. Recordemos que al ser estructuras epiteliales están rodeados por una lámina basal. Y cada túbulo epitelial en la etapa de la pubertad o maduración sexual tiene esta configuración, en que vemos a las células de Sertoli en amarillo o naranja y vemos las células germinativas en maduración. Al observar esa secuencia de los estadios de maduración de las células germinativas, el epitelio de cada túbulo seminífero en algunos textos se clasifica como un epitelio estratificado, debido a que vemos varias células en diferentes niveles, especializado, debido a que interviene en la producción de células germinativas masculinas. Entonces, en algunos textos observan que el epitelio de cada túbulo seminífero se clasifica como epitelio estratificado especializado, partiendo de su lámina basal hacia la luz de cada uno de esos túbulos seminíferos. A mano izquierda observamos que dentro de cada túbulo seminífero existen 2 espacios independientes, como lo vemos ahí. Hay uno que se denomina compartimento basal y otro que se denomina compartimento luminal o adluminal. ¿Qué importancia tiene esto? Tiene una importancia fundamental en el proceso de maduración de las células germinativas masculinas. Si recordamos que en el desarrollo embrionario y fetal y en el nacimiento el túbulo seminífero está formado solamente por 2 células, las células de Sertoli y las espermatogonias, la maduración
de esas espermatogonias solamente se produce después de 10, 12 años, cuando se inicia la etapa del desarrollo sexual o la pubertad. Y las células que se originan de la diferenciación de esa espermatogonia son completamente a la célula precursora. O sea, una espermatogonia de tipo B es totalmente diferente a un espermatocito primario. Y un espermatocito primario es completamente diferente a un espermatocito secundario, y el secundario de la espermátide y la espermátide de la espermatozoide. Porque sabemos que en ese proceso de diferenciación, como lo vimos en embriología, se dan unos procesos de mitosis y de meiosis que indican unos cambios estructurales importantes en las células. Dado que esa maduración de esas células germinativas ocurre después del nacimiento, 12 a 13 años después del nacimiento, los productos que se elaboran de esas células, del espermatocito primario, del espermatocito secundario, de la espermátide y del espermatozoide, ya no son reconocidos como moléculas propias del individuo, porque ya hubo un desarrollo completo del sistema inmune. Y cada uno de los productos que de ellas se desprenden, ya sea en las etapas de meiosis o de mitosis, se comportarían como antígenos. Por eso debe estar protegida la maduración de las células germinativas. Y vemos ahí abajo entonces donde dice compartimento basal. Y vemos que ese compartimento basal está originado por la unión en naranja de la superficie lateral de las células de Sertoli. Y esa superficie lateral, como vemos, deja debajo en verde a una espermatogonia. O sea que las espermatogonias quedan totalmente aisladas de las células que posteriormente van a dar origen de su diferenciación. Y es lo que permite que, siendo las espermatogonias las células que reconoce nuestro organismo como propias, no sean atacadas por el sistema inmune. En cambio, a partir de la diferenciación de esas espermatogonias en la etapa de espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátide y espermatozoide, tenemos un segundo componente que es lo que se denomina como compartimento luminal o adluminal, que es donde quedan separadas ya las células que se originan de la maduración de las espermatogonias y cuyos productos no salen del túbulo seminífero. Todos esos productos que se originan de desecho en los procesos de mitosis y meiosis son fagocitados por las células de Sertoli, para evitar precisamente que salgan del túbulo seminífero, pasen en contacto con las células de defensa inmune y se generen anticuerpos contra las células que se encuentran en proceso de maduración. Entonces, esto es una característica importante que se da a partir del desarrollo de la pubertad o desarrollo sexual, en que en el túbulo seminífero hay dos zonas totalmente separadas, independientes. La zona donde se encuentran las espermatogonias hacia la lámina basal y la zona donde se encuentran las células en proceso de diferenciación hacia la luz del túbulo seminífero, que no tienen ningún tipo de unión entre ellas, sino que se encuentran completamente separadas. Esta diferenciación, en el cual hay dos espacios totalmente independientes, constituye lo que en los textos se conoce como barrera hematotesticular, que es parte de algunas barreras que se originan en nuestro organismo para proteger precisamente el desarrollo de procesos de defensa contra moléculas propias del organismo. Si no existiera esta barrera, los productos de desecho que no fagocitaran las células de Sertoli se comportarían como antígenos y desencadenarían una respuesta del sistema inmune en contra de las células germinativas que se encuentran en proceso de maduración. Entonces, es parte de los mecanismos de defensa que tenemos, en el cual estén separados en las diferentes etapas que se van dando en el desarrollo del testículo, inclusive a partir de la pubertad o desarrollo sexual, cuando ya se inicia propiamente el proceso de diferenciación de las células germinativas. Y aquí tenemos nuevamente entonces la representación como vimos. Las células que quedan hacia la lámina basal
corresponden a las espermatogonias, y estamos viendo ya las espermatogonias de tipo A, como dice la diapositiva abajo, espermatogonia de tipo A oscura, que pasa a espermatogonia de tipo A clara, y posteriormente se diferencia a espermatogonia de tipo B. Y es a partir de la espermatogonia de tipo B el cual se va dando el proceso de maduración en la formación de los espermatocitos primarios, secundarios, la espermata y el espermatozoide. Y ese proceso de maduración de las células germinativas está fuertemente ligado a la producción de testosterona y el depósito de testosterona en la luz de cada túbulo seminífero. Entonces, cuando ya se inicia el desarrollo sexual, se va dando la liberación de la FSH a nivel hipofisiario, y esa FSH estimula las células intersticiales o de Leydig para que elaboren testosterona. Pero para que esa testosterona se mantenga en niveles adecuados al interior de cada túbulo seminífero en su luz, las células de Sertoli cumplen igualmente un papel importante, elaborando una proteína que se conoce con el nombre de ABP, o proteína ligadora o fijadora de andrógenos. La ABP es la proteína que entonces esas células de Sertoli producen en cada ciclo para mantener los niveles adecuados de testosterona al interior del túbulo seminífero, que permita la diferenciación desde la espermatogonia o espermatogonia de tipo B hasta espermatozoide. Y cuando ya se logran los niveles adecuados de testosterona, la misma célula de Sertoli se encarga de la producción de una hormona que se conoce con el nombre de inhibina. Y la inhibina es la que actúa entonces a nivel de la hipófisis, suspendiendo la producción de gonadotropinas hipofisiarias. O sea, no se estimula la producción ya de FSH porque se han logrado los niveles adecuados de testosterona al interior de la luz de cada túbulo seminífero, que va a permitir la diferenciación de las células germinativas a espermatozoides. Entonces, cuando hacemos el corte, como observamos aquí que vemos en fases o etapas, es lo que hablamos del ciclo del túbulo seminífero. Entonces, cada túbulo tiene unas características propias en el proceso de maduración. O sea que no necesariamente cuando hacemos un corte y observamos un testículo, vamos a ver que todos los túbulos seminíferos están en algún grado de maduración. O sea que todos estén en fase de espermatocito primario, o todos estén en fase de espermatocito secundario, o en fase de espermátide. Cada túbulo seminífero tiene un comportamiento independiente que hace que cada ciclo haga diferentes etapas que podemos encontrar en los cortes histológicos del testículo. Lo que se sabe con certeza en el seguimiento que se ha hecho de las espermatogonias de tipo B hasta la formación de espermatozoides es que se encuentran formados 4 ciclos, en promedio cada uno de 16 a 18 días, para un total de 64 a 72 días entre una espermatogonia de tipo B hasta un espermatozoide. Eso es lo que se conoce en los textos como ciclo del túbulo seminífero, que es básicamente el proceso que se da de maduración desde la célula germinativa hasta la formación de los espermatozoides. Ciclo del túbulo seminífero, 64 a 72 días. Y a eso le sumamos entonces los 12 días que ya habíamos mencionado que tienen los espermatozoides durante el tránsito a través de las vías espermáticas en el conducto epididimario, para lo que corresponde a la maduración de los espermatozoides. Maduran específicamente en una zona del conducto epididimario que lo veremos ahora más adelante en cómo se divide histológicamente, y allí permanecen hasta que cumplen los 12 días en el trayecto. Y aquí tenemos entonces el corte de las interacciones hormonales que se da entre la hipófisis y lo que se da entre el testículo. Vemos entonces que tiene la FSH, como vemos, en la adenohipófisis, que actúa sobre las células de Sertoli para la concentración de la testosterona a nivel de la luz del túbulo seminífero. Y vemos a mano izquierda en rojo la inhibina que se produce por parte de las células de Sertoli, que va a actuar sobre la adenohipófisis para ya
actuar sobre las células gonadotropas y reducir la producción de FSH. Y a mano derecha tenemos la LH, que es la hormona luteinizante, el segundo producto de las gonadotropas o células gonadotropas, que va a actuar entonces sobre las células intersticiales o de Leydig para estimular entonces, como vemos a mano derecha, la testosterona que va sobre las células de Sertoli para que se acumulen a nivel de los túbulos seminíferos en la luz de cada túbulo seminífero. Existe entonces una correlación importante entre lo que se produce a nivel hipofisiario en la adenohipófisis por las células gonadotropas y el efecto que se da tanto en las células de Sertoli. Aquí tenemos la ABP entre paréntesis al interior de cada túbulo seminífero, que sabemos que es la que va a permitir las concentraciones adecuadas de testosterona en la luz para la maduración de las células germinativas, y la acción que se da sobre las células de origen mesodérmico que se encuentran en la túnica vascular, que son las células intersticiales o células de Leydig, que estimulan la producción de la testosterona. Entonces es un mecanismo en el cual se da tanto la acción a nivel hipofisiario como la acción a nivel del testículo, que nos permite mantener entonces un equilibrio, un balance entre la producción de las hormonas hipofisiarias y la producción de los andrógenos, de la testosterona, que son básicamente hormonas esteroideas, y la producción de ABP y de inhibina. Luego ya habíamos mencionado entonces que los túbulos seminíferos finalizan en unas porciones denominadas túbulos rectos. Aquí tenemos el corte de los túbulos rectos en dirección hacia el mediastino. Los túbulos rectos ya se caracterizan porque carecen de células germinativas, solamente están formados por células de Sertoli y hacen parte entonces de la primera porción de los conductos intratesticulares, que van a desembocar posteriormente en la red testicular. Aquí lo vemos, un corte de túbulo recto, y posteriormente llegan a estos espacios en el mediastino que son la red de testis o red testicular. La red testicular o red de testis ya no tiene células de Sertoli, ya tiene un revestimiento epitelial que está dado por células cúbicas o células cilíndricas, a la cual van a confluir todos los túbulos rectos para posteriormente emerger del testículo como conductillo eferente. Aquí lo vemos como epitelio cúbico simple y tenemos los espacios en la luz donde confluyen los túbulos rectos para formar la red testicular. Y de este testículo salen entonces 16 a 20 conductillos eferentes, que corresponden a la última porción de los conductillos intratesticulares. Y se dirigen hacia esta estructura que vemos a mano izquierda. A mano derecha tenemos el testículo, a mano izquierda el epidídimo, que corresponde al epidídimo. El epidídimo tiene, como mencioné, unos 7.5 centímetros de longitud e incluye en su interior un conducto único que se llama conducto epididimario, que se encuentra enrollado. Si lo extendiéramos, aproximadamente son de 4 a 6 metros de longitud, que ya tiene un tipo de revestimiento completamente diferente a los conductos intratesticulares. El conducto epididimario lo habíamos observado cuando hablamos en revestimiento epitelial, cuando hablábamos de epitelios pseudoestratificados. Si recordamos entonces, lo que corresponde al epidídimo son básicamente un tipo de revestimiento pseudoestratificado cilíndrico. Recordemos que en la clasificación del tejido epitelial de revestimiento, dentro de los epitelios simples y los estratificados, teníamos los epitelios pseudoestratificados. Y solamente existen dos tipos de epitelios pseudoestratificados. El de las vías respiratorias, que encontramos a partir de lo que todo es cavidades nasales, como ya mencionamos, laringe, tráquea, bronquios extra y intrapulmonares, que es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Ese es uno de los tipos de epitelio pseudoestratificado. Y el segundo lo encontramos aquí, en las vías espermáticas, formando parte de lo que es el conducto epididimario. Y es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Y recordemos que hay una gran diferencia entre lo que es los cilios y los esterocilios. Los esterocilios son estructuras únicas por cada célula epitelial, son de mayor longitud, pero son inmóviles a diferencia de los cilios.
Y es la característica que observamos entonces en el revestimiento del conducto epididymario. Un revestimiento pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Los estereocilios no contribuyen a la movilidad de los espermatozoides. La movilidad de los espermatozoides está dada principalmente por la contracción que hace la capa muscular a nivel del epididimo. Los estereocilios intervienen básicamente en reabsorber el exceso de líquido que se forma a nivel de los conductos testiculares desde el túbulo seminífero hasta los conductos intratesticulares. Entonces reabsorbe el exceso de líquido testicular. No tiene que ver, dado que son inmóviles, no tiene que ver con contribuir en la movilidad de los espermatozoides. Esa movilidad se da principalmente por la contracción de las capas musculares al interior del epididimo. Entonces, a través de este conducto se inicia el tránsito, se inician las vías espermáticas propiamente, el tránsito de los espermatozoides, 12 días al interior de estos conductos, para posteriormente ubicarse a nivel de lo que corresponde a una de las 3 porciones del epididimo. El epididimo se clasifica histológicamente en 3 porciones. La cabeza, que es la que se encuentra adosada, vamos a retroceder, que es esta, inicialmente a donde llegan los conductillos eferentes, los 16 a 20 conductillos eferentes, la última porción de los conductos intratesticulares. La porción media, que corresponde en el epididimo, en el extremo, en la porción mediante los extremos, y por último tenemos lo que es la cola. Vamos a retroceder un poco hacia la diapositiva donde teníamos el epididimo, para que veamos las 3 porciones, y la cola donde ya se une el conducto epididymario y forma el conducto deferente, el que sale aquí en este corte. Entonces fíjense que ahí tenemos en marrón, donde dice en la porción superior cabeza del epididimo. En la segunda lista a mano izquierda vemos cuerpo del epididimo, y en la porción inferior vemos donde dice cola del epididimo. Son las 3 porciones en que se organiza el epididimo, y la cola se caracteriza porque ahí ya se reúne el conducto epididymario y forma el denominado conducto deferente. Conducto deferente es aquel que sale del testículo y se dirige a través del conducto inguinal hacia la cavidad abdominal y se ubica en la región posterior de la vejiga urinaria. Y a este conducto deferente se le une posteriormente el conducto ya de las glándulas, las primeras glándulas que forman parte de las glándulas anexas, que son las denominadas las vesículas seminales. Y el conducto de esas vesículas seminales se une al conducto deferente y forma el denominado conducto eyaculador. Y hasta aquí finalizan las vías espermáticas. Ya cuando se une el conducto deferente con el conducto de las glándulas de las vesículas seminales y forma el conducto eyaculador. Las glándulas seminales, que son estructuras pares que se encuentran a nivel de la cavidad pélvica, son básicamente unos pliegues de revestimiento epitelial, múltiples pliegues que forman por epitelio cilíndrico simple. Y esas glándulas seminales producen parte de lo que es la secreción que acompaña a los espermatozoides y que le proporciona los principales nutrientes durante el transcurso por las vías espermáticas, incluyendo la producción de prostaglandinas. Antes se creía que solamente las prostaglandinas se producían a nivel de la próstata. Hoy se sabe que igualmente en las vesículas seminales se produce prostaglandina y acompaña de fructosa, que es el azúcar principal que tienen los espermatozoides, de ácido ascórbico, vitamina C, y de otras estructuras que igualmente acompañan lo que posteriormente van a formar y configurar lo que se conoce con el nombre de semen. Entonces, estos pliegues, como vemos aquí, que básicamente son de revestimiento epitelial cilíndrico simple, es lo que junto con una capa muscular permite que esa producción de las vesículas seminales se incorpore en las vías espermáticas y forme parte del mecanismo a través del cual
se desplazan los espermatozoides. Las vesículas seminales no son las que producen la mayor proporción desde el punto de vista de la secreción que acompaña a los espermatozoides. El 75% de esa producción depende principalmente de la próstata, que es la glándula principal, glándula anexa principal del sistema reproductor masculino. Y solamente un 25% de esa secreción corresponde a las vesículas seminales. Y menos de un 1% va a corresponder a aquellas glándulas que se encuentran a nivel del glande, que son las glándulas bulbouretrales que acompañan a la uretra peniana o glándulas de Cowper. La próstata en sí es la principal glándula, no solamente desde el punto de vista del aporte que hace a la secreción para conformar el semen. De esos 3 mililitros que en promedio forman el semen, el 75% es producido por la secreción de las glándulas prostáticas, sino por su importancia que tiene desde el punto de vista clínico. La próstata, como observamos, está formada por acinos glandulares, son glándulas tubuloalveolares compuestas que se disponen en 3 zonas. Están unas zonas en rosado, como vemos alrededor de la uretra, que se conocen con el nombre de glándulas mucosas. Vemos unas en naranja o amarillo más oscura que están por fuera de las glándulas mucosas, que se conocen con el nombre de glándulas submucosas. Y por fuera, en un rosado mucho más pálido, encontramos lo que se conocen con el nombre de glándulas principales. La importancia clínica en todo individuo mayor de 40 años es precisamente la formación de glándulas a nivel de la zona que corresponde a las glándulas principales. De ahí es donde se desarrolla principalmente la alteración neoplásica de la próstata que corresponde al cáncer de próstata. Cáncer de próstata junto con el cáncer de colon son de las principales neoplasias en hombres. Constituyen las principales neoplasias y es a medida que avanza la edad, mayor la frecuencia en los individuos que tienen una susceptibilidad al cáncer de próstata. Mientras que las alteraciones que ocurren en las glándulas mucosas y submucosas, como vemos, comprimen principalmente la luz de la uretra masculina y son las que producen dificultad para orinar, para la micción, trastornos en la micción que se observa generalmente en individuos mayores, en los cuales tienen un aumento de la frecuencia de la micción, lo que se conoce con el nombre de poliuria, y tienen la micción fraccionada debido básicamente a que el chorro se reduce en su cantidad y es básicamente un goteo inclusive, una micción inclusive a goteo en la medida en que esas glándulas cada vez obstruyen la uretra. Y es lo que se conoce con el nombre de hiperplasia prostática benigna, debido a que el efecto principalmente del crecimiento de estas glándulas en la capa mucosa y submucosa lo que hacen principalmente es producir obstrucción a nivel de la uretra. No producen lo que producen las glándulas principales, que es el cáncer de próstata, que cuando sale de la cápsula inicia un proceso de metástasis a órganos y distancia, especialmente lo que corresponde a hígado, hueso, pulmón y cerebro. Y es básicamente un cáncer de tipo agresivo, dado que su crecimiento hace que sobrepase rápidamente la cápsula y dé metástasis, antes inclusive de que el paciente tenga manifestaciones clínicas, debido a que el crecimiento de las glándulas principales produce raramente obstrucción sobre la uretra masculina. O sea, en algunos casos es asintomático. Por eso hoy en día, dada la frecuencia que se observa en pacientes asintomáticos con cáncer de próstata, se recomienda a partir de los 40 años que se haga un tamizaje, o sea, una identificación de alteración del antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico es normalmente una molécula que producen las glándulas de la próstata, cuya concentración es en condiciones normales tan baja que no se detecta a nivel de la sangre. Pero cuando se incrementa la producción en esas neoplasias que se producen en las glándulas principales, el incremento en la producción del antígeno prostático se refleja por incremento de los valores a nivel de la sangre.
y es de los indicadores en los cuales muestra que hay básicamente un estímulo a nivel de las glándulas principales que puede producir la malignización de estas estructuras y conllevar a la formación de un cáncer de próstata. Entonces, en individuos que tienen antígeno prostático específico en seguimiento a partir de los 40 años, que se observe un incremento, es mandatorio iniciar un seguimiento que la identificación a través de la ecografía transrectal prostática de cuáles son las características desde el punto de vista del crecimiento de las glándulas principales, acompañado de la necesidad de hacer tacto rectal en visitas anuales para hacer el seguimiento con respecto al crecimiento y la configuración desde el punto de vista histológico de la glándula, que tiende a endurecer la zona de las glándulas principales. Inclusive son zonas en el cual se identifica con el tacto la formación de las estructuras glandulares y el endurecimiento que se ocurre en esa zona básicamente por el incremento de la actividad glandular a nivel de las glándulas principales. Hoy en día el pronóstico de los pacientes con cáncer de próstata está dado principalmente por el resultado de la biopsia. Cuando se identifica que hay alteraciones al nivel de las glándulas principales en formaciones de nódulos, que son básicamente estructuras neoplásicas, crecimientos anormales, hiperplasia maligna de las glándulas, se toman muestras de esos nódulos y dependiendo los tipos que se observan de diferenciación o indiferenciación de las glándulas, así se da una somatoría que da lo que se conoce hoy en día con el índice de Gleason, G-L-E-A-S-O-N. El índice de Gleason es la sumatoria de las alteraciones que se observan en los cortes histológicos de las biopsias que se hacen por aguja de los nódulos de las glándulas principales y dependiendo de la sumatoria que da básicamente el pronóstico con respecto al paciente que tiene ya desarrollado un cáncer de próstata. Entonces, siendo el cáncer de próstata y el cáncer de colon las principales patologías tumorales que se observan en los grupos de población del sexo masculino, son los órganos en los cuales debe hacerse seguimiento. Se ordena la colonoscopia en mayores de 50 años, una colonoscopia inicial de base y seguimiento cada 5 años para identificar pólipos que se malignicen, y en los pacientes mayores de 40 años antígeno prostático específico y seguimiento a través de ecografía prostática transrectal o de biopsia de los nódulos de las glándulas principales de la próstata. Entonces no solamente tiene importancia en el sistema genital por ser parte de las glándulas anexas del sistema genital masculino, sino la importancia clínica desde el punto de vista de la mortalidad que produce el cáncer de próstata, especialmente en aquellos casos en los cuales ya hay metástasis a órganos como hueso, hígado, pulmón y cerebro en pacientes de mayor edad. Existen otras moléculas que también se producen, la fosfatasa ácida, que también se produce a nivel prostático, que era el marcador con que se hacía seguimiento antes de los pacientes. Hoy se hace con antígeno prostático específico. Y también la próstata contribuye, entonces, como ya mencionamos, con ese 75% del componente del semen, a través de los cuales los espermatozoides transcurren por las vías espermáticas y reciben el sustento mientras se desplazan en dirección al pene para, en la eyaculación, vertirse a través del sistema genital femenino. Entonces aquí tenemos la relación que existe, como ya mencionamos, en las vesículas seminales pares con su conducto excretor unido al conducto deferente para formar el conducto eyaculador, el tránsito a través de la uretra y vemos lo que denominábamos como zona periférica a nivel de la glándula, eso es que dice estroma fibromuscular anterior, es lo que tiene que ver, y abajo que vemos zona periférica, donde ya mencionamos que son las alteraciones que tienen importancia clínica por ser las que generan el cáncer de próstata. Cuando ya llegamos al órgano copulador o pene, tenemos que se encuentra formado por unas estructuras que son básicamente un tejido conectivo modificado conocido como tejido eréctil rodeado por una
lámina de tejido conectivo denso irregular que forma también la denominada túnica albuginia aquí en el pene. El pene está formado entonces por dos estructuras superiores que son los cuerpos cavernosos y una inferior que es el cuerpo esponjoso a través del cual transcurre la uretra. Y esos cuerpos cavernosos, como observamos, tienen unos espacios múltiples a su interior que son básicamente unos espacios de riego vascular de la irrigación que viene a nivel del pene, que genera bajo determinados estímulos de tipo hormonal y estímulos de tipo nervioso el llenado de esos espacios. Ese llenado de esos espacios se da principalmente por la interacción de la acetilcolina y el óxido nítrico que permite la vasodilatación del riego sanguíneo para el llenado de los espacios que hace que se incremente los espacios en el tejido eréctil produciendo un fenómeno en la excitación que se conoce con el nombre de tumefacción del pene. Luego que se da ya la eyaculación a través de la uretra, se produce el segundo fenómeno que es básicamente el drenaje de esos espacios venosos. Se abren los cortocircuitos arteriovenosos, se produce la salida de la sangre y se produce la flacidez o de tumefacción del pene luego que ya se ha producido la erección. Entonces es un mecanismo complejo en el cual no solamente intervienen factores de tipo humoral y hormonal, sino también intervienen factores de tipo nervioso como es la integridad del plexo sacro, que estimula básicamente lo que corresponde a la liberación de acetilcolina y la liberación de óxido nítrico, que es el vasodilatador potente más importante que tenemos. En el pene pueden ocurrir algunos trastornos, principalmente lo que corresponde a la dinámica que se da en los cuerpos cavernosos en el llenado y vaciado de esos espacios. Vienen por esas arterias helicinas que tiene que ver con la imposibilidad del drenaje venoso luego de un proceso de tumefacción en la erección que se conoce con el nombre de priapismo. El priapismo es una urgencia urológica y se da generalmente en algunos individuos que tienen algún tipo de comorbilidad, sean más frecuentes en los pacientes de tipo diabético o en los individuos de raza negra que hacen crisis de células falciformes. Entonces los pigmentos de los eritrocitos se depositan en esos espacios vasculares e impiden nuevamente el drenaje de la sangre venosa que se incorpore y hace que se mantenga la tumefacción o erección peniana. Es una urgencia urológica debido a que la sangre acumulada en esos espacios a partir de un determinado periodo de tiempo que se ha calculado en urología que no debe sobrepasar de los 6 horas, inicia un proceso de activación de los mecanismos de coagulación y esos mecanismos de coagulación conllevan a que se generen alteraciones de ese tejido eréctil. Una de las consecuencias de los procesos de priapismo a repetición es la impotencia debido a que se produce fibrosis de los cuerpos cavernosos. Entonces ya no se produce el fenómeno en el cual haya llenado y tumefacción peniana, sino que ya hay alteración de ese tejido eréctil que no responde ni a los estímulos hormonales humorales ni a los estímulos de tipo nervioso. Por lo tanto, el priapismo es una urgencia urológica y hay que hacer el drenaje de esa sangre acumulada antes de las primeras 6 horas del inicio del episodio. En la medida que se originen episodios a repetición o que se prolongue el periodo de intervención para el drenaje, el resultado en el paciente será cada vez más desfavorable, conllevando, como mencioné entonces, ya a la destrucción del tejido eréctil y a un proceso que impide el proceso de erección por pérdida del tejido eréctil a nivel de los cuerpos cavernosos. Entonces es una urgencia urológica que hay que resolver, así sea haciendo un cortocircuito arteriovenoso, que es la técnica de Winter, la que con mayor frecuencia se hace a nivel de urología en las urgencias, que es unir la circulación arterial con la circulación venosa a través de un cortocircuito que permita el drenaje sanguíneo rápido y la preservación del tejido eréctil, que es la técnica de Winter, que es un
básicamente hacer un bypass o un cortocircuito arteriovenoso para poder drenar los cuerpos cavernosos. Por último, en el semen que habíamos mencionado, que proviene, como ya les había comentado anteriormente, el 65% viene de las vesículas seminales, 25% de 30% de las próstatas, un 1% o menos viene de las glándulas burburetrales o glándulas de Cowper, que en conjunto, cuando se da el estímulo para la erección, la primera que secreta son las glándulas burburetrales que lubrican la uretra para permitir el paso del semen. El semen es básicamente alcalino, 7.7 neutraliza la acidez de la orina en la uretra y en la vagina cuando se vierte. Existe un porcentaje importante de espermatozoides que vienen normalmente anormales. Hasta un 20% se considera que esos 100 millones de espermatozoides que se vierten en la eyaculación pueden contener algún tipo de anormalidad y un 25% son inmóviles, o sea que no van a lograr capacitar al óvulo fecundado debido a que no logran llegar hasta la corona radiante. Aproximadamente unos 3 mililitros se vierten en la eyaculación del semen, que proviene entonces de la secreción de las glándulas, tanto la próstata como las vesículas seminales y las burburetrales, y es básicamente el producto que acompaña a los espermatozoides ya de las vías espermáticas hasta el momento en que se da la eyaculación en el sistema reproductor femenino. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, si quedó del sistema urinario en la revisión, sino de todas formas aquí también queda grabada la presentación desde el inicio con las diapositivas para quienes no tuvieron la oportunidad de pronto el día de hoy de acompañarnos por alguna dificultad puedan hacer la revisión del tema, y si en este momento no hay preguntas, sino posteriormente de la revisión del contenido, el próximo lunes que vamos a ver sistema genital femenino, podríamos igualmente aclarar las dudas que queden con respecto a este tema. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, si no se requiere que se aclare algún componente de la presentación, les agradezco la participación y la presencia de ustedes y nos veríamos entonces nuevamente el lunes 10 para finalizar el contenido ya con sistema reproductor femenino. Quedo a la espera de la intervención, de alguna aclaración, y si no, nos vemos entonces el próximo lunes, deseándoles un resto de tarde feliz a todos. Listo, profe, muchas gracias. Al principio sí se escuchó como entrecortado, pero ya ahora al final sí se le entendió todo. Muchas gracias. Excelente. Hay que dar la presentación también si la quieren revisar. Bueno, hasta luego. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego, profe.